quiero que presten atención, un poquito fónica, presten atención porque casi todo lo que vamos a hablar ahora es lo que se va a preguntar en la evaluación, ¿ya? Entonces, a ver, empezamos, Freddy. Ya, profesora, Les adelante. expliqué, ya, Los micrófonos. la clase pasada, ya, les expliqué la semana pasada cómo es esto de la evolución del arte, cómo es que varía el sentido del arte, cómo es que varían estos conceptos y cómo es también que nacen nuevos conceptos. Les hablaba la clase pasada sobre el tema de la concepción del arte, ¿no? Les decía que el arte es un producto netamente humano, es un producto netamente del interior del ser humano, por eso es que el arte plasma los sentimientos, emociones, sensaciones, curiosidades, formas de vivir, la religión del ser humano, adjunto a lo que sucedía en su entorno, ¿no? O sea, es una respuesta, el arte es una respuesta de lo que había en su momento, del hombre, de su interior y de su exterior, ¿ya? Entonces, obviamente el arte va a ir cambiando en todas las culturas, ¿sí? Los estilos lo dicen, y también los conceptos van a ir cambiando. Por ejemplo, en la prehistoria, el arte era mucho más ingenuo porque el hombre trataba de expresar esas dudas, esas interrogantes acerca de cómo es que nace el sol, muere el sol, aparece la luna, muere la luna, algunos reproducen, otros no, cómo es que la muerte, cómo es que la vida, entonces muchas interrogantes. Ahora es diferente porque nosotros lo tenemos servido en un libro, en Google, ¿no? Todas estas interrogantes pueden ser resueltas rápidamente. En cambio, el hombre en aquel entonces no. Y trataba de manifestarlo mediante sus expresiones, mediante lo que dibujaban en las cavernas, mediante lo que hacían con sus propias manos, ¿no? Cuando tallaban, por ejemplo, una escultura, recuerdo de una epígida, que representaban ese asombro del hombre, ¿no? ¿Por qué las mujeres podían reproducir, ¿verdad? Y conforme iba pasando el tiempo, el hombre iba expresando todas estas dudas, estos sentimientos mediante el arte. Vemos más adelante, por ejemplo, en la arquitectura, las primeras esculturas recontra rústicas, burdas, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, a los dólmenes, a los menires, que representaban también esta interrogante a por qué se ha concebido el mundo. Entonces, si ha sido un Dios, hay que agradecerle a este Dios mediante estas obras que se han visto desde lejos, ¿no? Por eso es que eran grandes, formato mundial. Y conforme iba pasando el tiempo, cada vez las obras se van evolucionando, se van haciendo un poquito más perfectas, ¿no? Vemos, por ejemplo, las tablas, las navetas, los trayot, son más evolucionados. Ya nace el concepto de tener una puerta, una ventana, de tener un techo, un muro, ¿no? Entonces cada vez evoluciona. Tenemos las primeras culturas, como es Mesopotamia, ¿no? Luego vamos a pasar a Egipto, que es lo que vamos a ver ahora, luego Grecia y luego Roma, ¿ya? Hay más culturas y estamos trabajando todo lo que viene con la línea de Oriente enfocado a lo europeo, ¿sí? Luego ya si nos alcanza un poquito de tiempo, vamos a ver un poco de Oriente, solo de Oriente, ¿sí? Cercano, lejano Oriente, ¿ya? Ahorita vamos directo con esta línea de Europa porque es la que está en nuestros sílabus y que es prácticamente vienen a ser los eslabones que unen esta línea que vamos a ver posteriormente, porque el arte, la evolución del arte se da más que todo en Europa. Ya el resto de arte también que vemos en otras culturas también, pero se alejan un poco de ese sentido. No digo que sea malo, ¿eh? Son diferentes, ¿no? Hablar del arte hindú, de hablar del arte chino, del mismo japonés, etcétera, del musulmán. Es como que se va a abrir, ¿no? En este contexto. Ya después del arte, dentro de esta etapa de las culturas antiguas, van por otra línea, ¿sí? Son como que dos caminos.
sino por otro lado. Desde Egipto, Grecia en adelante mantienen esta línea que se dirige netamente al arte europeo. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, ¿por qué Miss entonces? ¿Por qué va a hablar del arte europeo y por qué no de la otra línea de arte, ¿no? Que es la musulmana, en la que le he explicado hace un momento? Porque recuerden que lo que nos llega directamente a nosotros en la colonia, ese es el propósito, ¿no? De poder entender posteriormente el arte peruano, ¿entienden? Para poder entender el arte peruano necesariamente tenemos que conocer el arte europeo, porque es lo que nos llega directamente de España. Entonces, por eso es que tenemos que entender la línea de cómo es que se da en Europa y luego cómo es que llega de Europa mediante la colonia española, mediante España, perdón, a nuestra colonia limeña. Cómo es que se va difundiendo en toda la colonia americana. Todas las colonias, fueron varias, ¿no? ¿Ya? Entonces se puede hacer de esta forma. Hacemos esta línea europea hasta entender lo que es Perú y ya como un plus vamos a ir dándoles datos de los demás estilos artísticos que se van desarrollando en los festivales. ¿Sí? Entonces, volviendo al punto, hablaba de la cuestión del arte que va variando. Entonces, en Egipto, después de Mesopotamia, la línea es parecida. Recordemos que en Mesopotamia el sentido del arte se enfoca más que todo en resaltar. Esto apúntalo porque eso voy a preguntar. El sentido del arte se enfoca más que todo en resaltar la personalidad del gobernante, en resaltar su poderío, su destreza, su habilidad, su valentía, ¿no? Y posteriormente enaltecer también la nacionalidad, por así decirlo, ¿no? Muy fuerte de la cultura, mediante estas representaciones en las que se ven batallas, en las que se ven guerras, ¿sí? En la que se ve el poder, ¿no? Entonces el personaje se representa así apoteósico, de mayor tamaño, y también vamos a encontrar la representación en la que el personaje está con el dios, ¿no? ¿Sí? Los dioses también están presentes aquí. ¿Ya? Entonces esta relación de dios gobernante. ¿Sí? Es lo que más resalta, ¿no? Vamos a encontrar también representaciones de personajes de la plebe, personajes de la nobleza también, pero están representados de una forma diferente a como vamos a verlo posteriormente. Es importante mencionarlo aquí porque miren esta evolución, se representan todavía todos hieráticos. La semana pasada les di unos conceptos para que vayan estudiando. Les pregunté qué era hieratismo. Hieratismo es cuando están estáticos, no hay movimiento, ni siquiera búsqueda de movimiento, ¿no? Aparecen muertos, ¿cierto? No hay proporción. Miren, el torso, el tronco es mucho más grande que las mismas extremidades inferiores. Por ejemplo, aquí no se notan las piernas. Hay esquematismo porque no se notan las pestañas, como que está simplificado, ¿no? Entonces, aquí todavía hay carencia de... Chicos, ¿escuchan un ruido? ¿No? Sí, si están haciendo ruido, por favor, en el fondo están del rey. Sí. Bajan el micrófono. Ya. Ya me fui. Vale, decía que todavía hay esta búsqueda, ¿no? Búsqueda de esta perfección. En adelante, pues vamos en las demás culturas. Por ejemplo, en Egipto hay un intento. En Egipto, ¿dónde está Egipto? Acá está. En Egipto hay un intento, también carece de esta proporción, simetría, armonía, que ya lo vamos a encontrar en Grecia. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, todavía los personajes carecen de este estudio antropomórfico,
¿sí? En la que, por ejemplo, el cuerpo tiene que regirse ciertas pautas, ¿ya? Por ejemplo, el tema de la cintura, de la cadera, el rostro con la nariz, la oreja. Este estudio de un canon perfecto lo vamos a encontrar a partir de Grecia. Recuerden que los griegos quieren ser mejor en todo, ¿no? Ellos son instruidos en todo, en la alimentación, en el cuerpo, en la mente, se cultivaban, estudiaban, eran buenos en la política, en el arte, en la cocina, en el gimnasio, porque nace el gimnasio también en Grecia. Entonces, a partir de Grecia va a haber un cambio radical en el arte, ¿ya? Aquí todavía esta búsqueda, todavía no lo encuentro. Eso lo vamos a ver más que todo en la pintura y la escultura. Chicos, y es por eso que en Grecia nace el concepto de belleza. Los griegos hacían arte, escuchen esto, ¿eh? Los griegos hacían arte, pero no solo por concebir el arte, no solo porque uy, siento temor, siento alegría, siento emoción, voy a plasmar, no, sino que ellos plasmaban sus sentimientos y emociones mediante normas en las que ellos decían, voy a concebir algo, ¿no? Porque el arte es una concepción, como dijo, voy a concebir algo, pero lo voy a hacer bien, lo voy a hacer bello, lo voy a hacer de tal forma que cuando sea visto por una persona lo que más sienta primero es una sensación de perfección, esa sensación de cuando vemos un rostro, por ejemplo, decimos, es un rostro armónico, es un rostro bello. ¿Por qué? Porque tiene los ojos grandes, clásico, ¿no? La nariz pequeña, o el mentón redondeado, la frente mediana. Entonces, estos cánones que nos llegan de Europa, todas estas cánones que se van implantando desde Grecia en adelante, ¿no? La nariz recta, media pingada, la cara pequeña, el cabello ligeramente rizado, el torso bien marcado, ¿no? Entonces, son cánones que nos van llegando, y obviamente nacen, ¿no? Ya. Entonces, volvemos a la última cultura, el arte es más ingenuo todavía, ¿no? Así como Mesopotamia. En el caso de Egipto, ahora sí vamos a empezar con Egipto, el arte es místico, ¿ya? El arte es netamente religioso. El arte es un don. Los artistas tienen este don que tiene que ser ofrendado a sus dioses. Y ahora, estos dioses podían ser terrenales, dioses netamente celestiales, como por ejemplo el faraón. El faraón es un dios terrenal, ¿cierto? Y los dioses, pues, el resto de dioses que van a ir con el tiempo cambiando de nombre, o se van combinando el nombre, van a ser los dioses celestiales. Entonces el faraón llega a ser un dios, pero un dios terrestre, ¿no? Ahora, si en Mesopotamia veíamos que la religión cada vez iba evolucionando, porque obviamente el gobernante ya conversaba con los dioses, tenía esta relación y el dios estaba representado en las esculturas, por ejemplo. Acá está Shamash, que es un dios que conversa con Hammurabi y aparece siempre en las representaciones, la que recibe las tablas de Shamash. Esta necesidad de plasmar a los dioses en sus obras se ve mucho más en Egipto. Entonces podríamos decir en resumen que el arte egipcio es un arte netamente místico y religioso, muy religioso, ¿ya? Y es obviamente politeísta, ¿no? Pero vemos a todos sus dioses sin mancha en sus imágenes, ¿ya? Entonces vamos a empezar con un poquito de contexto histórico. ¿Dónde nace Egipto? Egipto tiene una... A ver, me explico. Una cultura, antes de ser una cultura, recuerden que esto les va a servir cuando estén llevando prehispánico, Perú, van a ver que estas culturas, antes de ser concebidas como culturas tales, han sido asentamientos, y antes de ser un asentamiento ha sido un clan, un grupo de familia, ¿ya? Entonces una familia de otra familia se van juntando, ¿no? Ya se vuelven sedentariamente
Entonces aquí papá, mamá, hijos, por allá los abuelos que tienen un rol, por allá los jóvenes, los agricultores, los ganaderos, se van ordenando. Cuando se unen estos clanes, se forma un asentamiento, ¿no? Un grupo de, es un conjunto, perdón, de grupos de familia. Cuando este asentamiento va creciendo y va manteniendo orden, ¿no? Jerárquico, el jefe, ¿no? La mano derecha del jefe, las actividades económicas, la agricultura, la ganadería en orden, y al final, por ejemplo, depende de la cultura, ¿no? Los ancianos, los pequeños, ¿no? Los adolescentes, ¿ya? Se vuelve una cultura, ¿sí? Y cuando esa cultura evoluciona mucho más y necesita expandir sus territorios, se vuelve un imperio, ¿ya? Pero un imperio requiere, obviamente, de la fuerza, ¿no? De las guerras en general, del tema de la colonización, de adquirir mano de obra gratuita, ¿no? Por ejemplo, los esclavos, etc. Obviamente esto le da facilidad a la cultura para que crezca cada vez más, ¿no? Entonces, en el caso de Egipto, bueno, para algunos peleadores queda en cultura y para otros en un pre-imperio, ¿no? Porque sí hubo, y se encuentra en Egipto esta idea de expansión, sí la hubo, pero no se llegó a consolidar como imperio como tal, como se dio, por ejemplo, en Roma, ¿ya? Ahora, la antigüedad. Hay una línea de tiempo que nos crea, la línea de tiempo en la que vamos a dividir la historia en prehistoria e historia. La prehistoria en sus dos edades que ustedes reconocen, y la historia en 4 edades, ¿no? La edad antigua, la edad media, la moderna y la contemporánea. Egipto está en la edad antigua, pero ojo, nace en la prehistoria. O sea, si estamos hablando de un aproximado de 5.500 años antes de Cristo, y la historia, netamente como historia, o sea, empezando desde la edad antigua en adelante, aproximadamente tiene una antigüedad de 4.000 años por el tema de la escritura. Entonces Egipto va a nacer como asentamiento en la época de la prehistoria, ¿entienden? No es que una cultura se dé de un momento a otro, mañana vamos a empezar con Egipto, no, se va dando poco a poco. Lo mismo que ha sucedido en el Perú, pues, ¿no? Las culturas poco a poco se van mutando, como les digo, de clan, asentamiento, de asentamiento, cultura, ¿no? Y así van evolucionando. Eso pasa con Egipto también. Una de las sociedades urbanas, ¿ya? Localizada donde, junto al río Nilo, ¿no? Su tema de gobierno fue netamente religioso, como les decía, no por el faraón, que era el personaje más importante, hijo del dios Ra, ¿ya? Que posteriormente los dioses van evolucionando y van adquiriendo un nombre compuesto, ¿ya? El arte será también un arte teocrático al servicio del soberano y la religión. Lo que les decía, ¿no? Todo eso para la religión. Todo lo que se concebía, todo lo que se comía, todo lo que se vestía, lo que se sentía era para la religión. Creencia de la vida de ultratumba. Esto es importante. Obviamente eran religiosos, politeístas, ¿no? Su arte se va a regir a este eje religioso. Pero este eje religioso no acaba simplemente en adorar a tu faraón y a tus dioses, sino en pensar de que tus faraones, tus gobernantes van a ir a una segunda vida, van a tener la oportunidad de volver a vivir, pero para que este personaje vuelva a vivir tiene que ser de una forma preparada, tiene que prepararse. Entonces, se sabe que antes de que el mismo faraón muera ya había como que unas prácticas, no solo por parte del alta, sino también de sus empleados, porque recuerden que cuando moría un faraón iban los empleados, iban todo un ejército, moría la esposa, iban los sirvientes, iban los animales, se llevaban comidas, se llevaban joyas, ¿no? Se preparaban un montón para ese viaje. Entonces, era prácticamente un rito que se daba ya desde antes. Entonces, ya cuando moría se tenía el espacio preparado, que era la tumba.
¿no? Y la tumba era simplemente el espacio de protección para el cuerpo, ¿no? Estamos hablando de las pirámides, ¿ya? Bien, en cuanto a la cronología, vamos a ver varias etapas, ¿sí? Tenemos una antigüedad, bueno, eso como cultura, ¿no? Aproximadamente 3.500. Esto puede variar entre 4.000 como cultura, pero recuerden que la evolución es aproximadamente ya de 5.000 y 5.500. Estamos hablando de la época de la prehistoria. O sea, ¿qué es lo que les quiero decir? Que mientras algunos asentamientos estaban en la edad de los canales, ¿no? Asentamientos que no son conocidos, ¿ya? En todo el mundo, Egipto ya se estaba cocinando, ¿entienden? ¿Sí? Para que ya después sea una cultura. Bien, estas son las etapas. Empezamos con el periodo predinástico, luego empezamos con el dinástico, ya empiezan las dinastías en un orden, luego un imperio, ¿no? Aunque en vez de imperio debería ser un preimperio. Como les digo, algunos consideran esto como un imperio, otros como un preimperio. A mi parecer es un preimperio. No lo considero como imperio porque no fue más importante el tema de la invasión, de colonizar, de tomar tierra, porque para ellos más importante pues su cultura, su espacio, ¿no? Y desarrollar esa necesidad del viaje más allá. Luego el primer periodo intermedio, ¿ya? En la que hay una decadencia de las dinastías. El imperio medio, donde están todas las dinastías en orden hasta la 12. Luego el segundo imperio intermedio, y en esta parte se ve el dominio de los Hicsos, que era como un pueblo que crecía casi paralelo a Egipto, ya que luego fue parte de ellos, ¿no? El imperio nuevo y finalmente la época de decadencia, ¿ya? Estamos hablando que casi de manera paralela a los griegos, pero obviamente en un territorio distinto, ¿sí? A los griegos e incluso a los romanos, ¿ya? Pero en diferentes espacios. Ahora sí, vamos a empezar con la arquitectura. Quiero que presten atención porque se puede preguntar. No va a haber examen en el que no pregunte arquitectura, ¿ya? Arquitectura siempre voy a preguntar, aunque sea una o dos, de arquitectura, de todas las culturas que hemos visto. A ver, yo puedo preguntar, ¿por qué es monumental? Veamos. Creo que está de más responder, ¿no? Miren esto. ¿Por qué es monumental? Porque es un monumento. ¿De dónde viene un monumental de monumento? Y cuando decimos que es un monumento, porque esta creación, esta obra, en este caso una obra arquitectónica de formato grande, de gran tamaño, ha sido creado para que sea visto desde lejos, o sea, ahí me va la palabra, ¿cómo se dice? Para que sea visto de lejos, me va presumido, por así decirlo, para que sea presumido, para que sea adorado por el pueblo, ¿sí? En formato mayor para que sea visto por el pueblo y muestre la fuerza del imperio, en este caso una cultura, ¿no? La fuerza de la cultura de la grandiosidad. Por eso es monumental, ¿sí? ¿Qué más? Colosal. Se dice colosal cuando es grande, por formato grande, cuando es gigantesco. Por ejemplo, los colosos de Esfinge son esculturas, pero también tienen parte de arquitectura. Son esculturas por la forma, obviamente, pero el tamaño monumental colosal lo hace ver también como una obra arquitectónica. ¿Ya? Arquitectura arquitrabada. Esto puedo preguntar. A ver, se dice arquitrabada cuando la arquitectura tiene muchas partes, ¿sí? Por ejemplo, en Mesopotamia la arquitectura no era arquitrabada. ¿Por qué no era arquitrabada? ¿Había columnas? No. ¿Había ventanas? No. ¿Había puertas? Sí. ¿Había dintel, capitel, basa, fuste?
no, Gobla no. Era una arquitectura simple. Era monumental, sí, pero no era arquitrabada porque no tenía varias partes. En el caso de Egipto, la arquitectura sí es arquitrabada de varias partes. Ya tiene mucho más porque hay muchas más partes. Cuando estuvimos en Grecia voy a pedirle prácticamente que dibuje, porque sin el dibujo no podemos ayudarnos. Ya tienen que dibujar, les voy a pedir que dibujen una columna, dibujen la fachada. Hay como 30 o 40 partes que reconocer. Aquí también, pero un poco menos, ¿ya? Realizada en piedra. La piedra que más se usa es la piedra caliza para la arquitectura, ¿verdad? En el caso de las casas, apunten, las casas de los pobres eran casas de adobe y la casa de los ricos eran casas más lujosas, o sea, de piedra. Pero la arquitectura monumental es de piedra, ¿ya? Marcada función religiosa, lo sabemos. Dos grandes tipologías: arquitectura funeraria, que refiere a las pirámides, y los templos, ¿ya? En cuanto a la arquitectura funeraria, quiero que escuchen esto, que eso sí voy a tomar. Hay una evolución, sí, hay una evolución. A ver, ¿cuál era la función, la expresión del poder? ¿No? Por eso es monumental. Cuando ven siempre una obra grande, es para plasmar el poder de la cultura. Y si es una obra trabajada, es mucho más. Comparen, por ejemplo, las obras arquitectónicas de los incas. Son monumentales y colosales, obras grandes, inmensas, con piedras, se ve la fuerza, se ve la grandiosidad de la cultura. Los incas fueron un imperio. Ya, lo mismo pasa con Wari, también un imperio. Solo existieron 2 imperios en el Perú, ¿sí? Por eso se van a dar cuenta, a diferencia de una obra, por ejemplo, en Chavín. También son monumentales, ¿sí? Pero si comparan, por ejemplo, con los incas, le falta todavía, ¿no? Ahí está todavía carencia de expresar grandiosidad. ¿Sí? Preservar el cuerpo para la vida, ¿no? Ahora, escuchen esta parte. Nos referimos a tipologías, al tipo de arquitectura funeraria. Empezaron primero con fosas, ¿ya? Fosas, o sea, espacios huecos donde se guardaba el muerto. Luego las mastabas. ¿Sí? Es una mastaba. Una mastaba es como una pirámide trunca chata, ¿ya? Es como una pirámide trunca chata. Aquí es una pirámide regular partida en 3. El primer tercio que está en el cielo viene a ser una mastaba, por ejemplo, ¿no? Luego vienen las pirámides. Existen varios tipos de pirámides. Ya, ahora les voy a mostrar. Son las pirámides clásicas que ustedes conocen, ¿no? Que son estas. ¿Ya? ¿Qué más? Y los hipogeos. ¿Dónde nace el término hipogeo? Nace en Mesopotamia, los hipogeos, que eran las primeras tumbas de Mesopotamia. Se siguen construyendo hipogeos también en Egipto, ¿ya? Pero los hipogeos generalmente para los personajes de la clase media-baja. En el caso de los faraones, netamente iban dentro de las pirámides, ¿sí? ¿Ya? Entonces, estas son las 3 formas de enterramiento en Egipto. La cumbre sería la pirámide y los hipogeos como un paralelo, ¿no? Que se da como modelo de Mesopotamia, ¿ya? Empezamos como estamos. Les decía que tienen esta forma, ¿no? Fueron las primeras tumbas, por así decirlo, porque las cosas no eran tumbas, no eran como huecos, ¿no? Las estaban en las primeras construcciones arquitectónicas funerarias, con más o menos la forma de una pirámide interna. Recuerden que una pirámide por dentro tenían cuartos, tenían como laberintos, y la cámara funeraria iba en el centro mediante un conducto que nos llevaba directamente a donde estaba la tumba del faraón. Pero vamos a encontrar también anexos, unos que nos llevan, por ejemplo, los servicios de la cocina,
cocina o anexos vacíos para que las personas que entraban para robar, ¿no? Se llama cuando entras a una tumba profana, para profanar el expo, porque obviamente el muerto y los joyas, ¿no? Entonces tenían espacios que eran huecos, vacíos, incluso trampas, ¿ya? Entonces habían varias puertas, ¿no? La puerta principal y varias trampas dentro. Obviamente la más importante era la campaña, ¿no? Ya, entonces, como eran las más tablas, por medio de la trunca, se realizaban desde periodos más antiguos, 3000 por ejemplo aproximadamente antes de Cristo, material el adobe, el ladrillo y la piedra. Ya son materiales un poquito más rústicos. Luego la piedra es el material predilecto. La cámara mortuoria excavada en el suelo, que es esta, una sala con función de capilla funeraria y una cámara para alojar la estatua del difunto. ¿Sí? Existieron varias cámaras, ¿no? La cámara principal, incluso vamos a ver posteriormente la cámara de la esposa también, ¿no? La cámara donde están los sirvientes, donde están las joyas, donde está la cocina, los servicios. Ya. La demasiada de los primeros reyes solo se han conservado en Saqqara. Recuerden que es una zona muy poquito agitada. Recuerden que la zona de Mesopotamia, Egipto, son zonas secas en la que abunda el adobe. Entonces, los materiales que más se usan es el adobe, el ladrillo, ¿no? La piedra también. Pero las primeras, las más antiguas, son de adobe, ¿ya? Y uno de los espacios, una de las zonas más conocidas donde vamos a encontrar estas tumbas están en Saqqara, ¿ya? Que es una zona que pertenece a Egipto. Ahora, todo esto es Saqqara. Sí, acabamos de encontrar varias mastabas, como una necrópoli. ¿Sí? Ahora, en cuanto a las pirámides, quiero que me sigan, luego para explicar los tipos de pirámides, en este orden, ¿no? Si primero vienen las mastabas, luego tenemos a las pirámides propiamente dichas, ¿no? Pero estas pirámides tienen una forma. Por ejemplo, las más antiguas serían las pirámides escalonadas. Miren esta forma, con escalones, ¿no? Tiene 2, 3, 4 escalones. ¿Okay? Una pirámide escalonada. Luego vamos a ver también a la pirámide escalonada de menos escalones, en el caso de esta, por ejemplo. Es una pirámide media deformada, ¿no? Tiene dos, está como que sobre un pedestal y tiene dos escalones. Bueno, tres, ¿no? Sí, tres. Y tenemos también la pirámide acodada, como un codo, mira. ¿Ya? Tiene esta forma. Se le llama pirámide acodada. Y luego la pirámide regular, así se le llama. Pirámide regular, que son las pirámides clásicas que conocemos, ¿no? La pirámide perfecta, que vienen a ser también, vienen a tener la misma forma de las pirámides de Giza, ¿ya? Las pirámides regulares, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la evolución, ¿no? Ahora, en cuanto a algunas pirámides famosas, ya me tocó la campanita, o Christopher, obviamente. Ya, seguimos. En cuanto a las pirámides famosas, tenemos, por ejemplo, la pirámide escalonada de Zoser, que está en el mismo complejo de Saqqara. Les explicaba que es una de las más antiguas, ¿no? Mencionamos que la superposición de varios cuerpos o de mastaba origina la pirámide escalonada, si se dan cuenta. Como que si la mitad hasta acá fuera una mastaba, el resto se va completando. Otra cosa. También hay datos en la que sabemos que las mastabas se van, en algunos casos, la mastaba queda tal cual, o sea, es simplemente una obra arquitectónica que ha quedado así, como fue construida. Pero se han encontrado también restos en la pirámide. Hay pirámides que en un primer momento fueron mastabas, para completarlas, para completarlas como pirámides, para hacerlas más grandes, fueron completando los escalones dentro.
O sea, acá hay 1, 2, 3, 4, y convertirlas en una así, parecida, escalonada. ¿Ya? Les decía que aquí los artistas no son conocidos, todos son anónimos, excepto Imhotep, ya que era el arquitecto famoso, ¿no? Es el arquitecto que construyó, por ejemplo, la pirámide de Suser y el que hizo las pirámides de Giza. ¿Ya? Es el único artista que en realidad es conocido. El artista no podía firmar la obra, ¿no? Porque obviamente era una habilidad, un don, al que había nacido, y este don tenía que ser ofrendado a los dioses. Ya, esta es la pirámide de Nefru. Sí, es otra famosa por esta forma media poco armónica, ¿no? La pirámide acodada de Nefru. Esta es una de las más antiguas regulares. Ya, esta también es de Nefru. Sí, es una pirámide roja por el tema de la piedra. Hay varios tipos de piedra, caliza rosada. Está la diorita, aunque la diorita se usa más para la escultura. ¿Sí? Y vamos a ver el complejo funerario de Gizeh. Gizeh es este espacio que es como una necrópolis, ya es como un cementerio así de gran tamaño, donde se encuentran las 3 pirámides de Keops, Khafre y Nisiriki, las 3. Pero recordemos que en este espacio no solo vamos a encontrar estas 3, dentro de todo este complejo vamos a encontrar más tumbas, ¿no? Vamos a encontrar más tabas, tumbas cerca, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a encontrar también esculturas, por ejemplo la esfinge, ¿no? Y aquí se ven, pues, ¿no? Las 3 pirámides más conocidas, ¿ya? Acá, por ejemplo, hay estas pequeñas pirámides escalonadas, ¿no? Y puedo preguntar en el examen, dibújenme, bueno, como no va a ser escrito, podría ponerles de repente imágenes de los tipos de pirámides y que me describan, ¿no? Me van a decir, ya, esta es una escalonada, esta es una acodada, esta es una regular, por esto, me tiene que explicar. Un ejemplo de pirámide escalonada, hay la de Suser. Un ejemplo de pirámide regular, hay la de Gizeh. Y así, ¿ya? Bueno, la de Keops es la más grande, mide aproximadamente 146 metros de altura por 230 metros de lado, o sea, de cada lado de la base. Ya, dentro del interior de la pirámide, como les decía hace un rato, mantiene casi el mismo formato de la mastaba, solo es un poco más compleja, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el acceso original. Hay varios accesos en realidad, ¿eh? Pero hay accesos ocultos, ¿sí? Siempre hay un acceso principal, que es el formal. Obviamente para morir se hacía un rito, se hacía la ceremonia, ¿no? En todo Egipto, ¿no? Y se llevaba luego el cuerpo. Pero no es que iba directamente al centro, ¿no? Sino que esto era desviado mediante las demás cámaras. Ya, como les decía, había cámaras de cocina, de servicio, la cámara de la reina, espacios huecos, incluso trampas, donde por ejemplo entrabas por un conducto y había una puerta. ¿Han visto esta película? La momia. Chicos, ¿La última? No, la momia. Creo que la más antigua. La momia con Brendan Fraser. Hablando un poco de la cultura egipcia. Con Brendan Fraser. No, creo que sí. Es una película de los 90, del 2000. Sí. Y es una película ya tiene más o menos 20 años. Bueno, ahí vemos en la película, por ejemplo, el tema de cómo son las pirámides por dentro.
cómo son las cosas por dentro. Entonces vamos a encontrar, y es muy cierto, porque vamos a encontrar conductos legales, ¿no? Conductos que sí son de espacio utilizables y espacios de desvío, donde vamos a encontrar, por ejemplo, cámaras en las que son trampas para aquellos profanadores. Entonces tú llegabas y aprestabas, por ejemplo, un dardo que disimula un bloque de piedra, pues te ibas directamente al abismo, ¿no? O te quedas encerrado. Eso era para los profanadores. Pero recordemos que en la actualidad muchos de estas pirámides han sido profanados. O sea, sí, casi todo el oro, todo lo que se guardaba, se ha robado, ¿no? Fueron rescatados también. Y algunos también siguen conservándose dentro del mismo espacio, ¿ya? O sea, en los museos. ¿Qué más? Bien, esto es en cuanto a arquitectura, ¿ya? Vamos a encontrar una arquitectura que se aleja un poco del tema de los funerarios, ¿sí? Y que tenga que ver con las esculturas en sí, como los palacios, los templos dedicados a los dioses, ¿ya? Pero sin antes terminar esta parte, en la que mencionamos a las esfinges como esculturas y arquitectura también. O sea, son obras que están dentro de estos dos géneros artísticos. Puede ser una escultura, les digo, en formato grande por la forma, ¿no? Por el sentido, pero también es una obra arquitectónica, que igual se conecta con las demás. Porque recuerden que las esfinges eran estas obras que protegían a las pirámides, ya protegían al faraón que estaba dentro, ¿no? ¿Qué cuerpo tenían? La persona, el cuerpo del león. ¿Sí? Se elige como defensora de los accesos a los templos funerarios de que, bueno, estaba ubicado exactamente delante de Keops, ¿no? Como símbolo de culto a Isis. Ahora, pero en realidad la concepción de la pirámide no solo se dio para que está delante, que el emperador para las tres. Ya. Profesora, Dime. profesora, disculpe, ahorita me voy a tener que retirar de la clase, por lo que yo entro a trabajar a las 2 de la tarde y ya se me está haciendo tarde, profesora. No sé si la clase quedará grabada. Milagros Espinosa. Milagros Ya sí, Espinosa. está. Yamin. Va a estar colgado en el módulo. Yamin, gracias. Disculpe, no por Ya. salirme de la clase. Gracias. Ya. Chao. Ya. Les decía que los hipogeos eran las tumbas que nacen en Mesopotamia. Mantienen casi el mismo formato que las mastabas, pero eran mucho más sencillas, ¿sí? Decíamos que eran tumbas excavadas en las rocas de los acantilados del río, o bien en el suelo. Era mucho más sencillo porque no mantenían este formato de tener conductos internos, laberintos, y trabajar en el subsuelo, en lo subterráneo para colocar el cuerpo debajo, ¿no? Tan requiere mucho más de unas tumbas, pero que no jugaban con el espacio del subsuelo. Ya, la tipología pertenece a los vestigios ya correspondientes del Imperio Nuevo, situado en el Valle de los Reyes, en el Valle de las Reinas, al oeste de Etiopía. Como les decía, es un formato que se vuelve a copiar de Mesopotamia. Se caracteriza por la ocultación de sus accesos, por estar constituidos de varias salas y por su rica decoración interior. Y se entiende, ¿no? Y el tema de los hipogeos es mucho más sencillo. No juega con tratar de ocultar la cámara del muerto de manera tan honda. Aquí se jugaba con 2 o 3 pisos máximo. En el caso de las mastabas no. Era como una pre-pirámide.
Bien, bueno, son los valles donde se desarrolla la cultura egipcia. Ya, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, en el Valle de las Reinas, infinidad de hipogeos, y vamos a encontrar también en estos espacios fosas, ¿ya? En Saqqara es donde vamos a encontrar más estatuas. Ahora volvemos a tocar arquitectura, pero enfocada en el culto. Estamos hablando de los palacios, ¿ya? En esta parte quiero que me presten un poquito de atención. Vamos a trabajar hasta... creo que no vamos a terminar pintura y relieve. Solo vamos a trabajar hasta aquí, hasta templo, ¿sí? Porque no, en realidad tendríamos que explicarlo con más detalle. Porque hablar de pintura y relieve es hablar un poco más de estos conceptos básicos que les di la semana pasada sobre proporción, simetría, y hay que comparar con Grecia. ¿Sí? Entonces, para el examen voy a tomar solo hasta acá, hasta templo. ¿Ya? Estamos sin ver. Ya. Ahora vamos a ver. Ya. Les decía que el templo era una obra arquitectónica creada para el culto, creada para honorificar al dios, ¿no? Junto con el faraón. ¿Quiénes podían entrar al templo? El faraón y su gente, más no el pueblo en general. Lo mismo que sucedía en Grecia, solo entraban a sus templos el sacerdote, ¿no? El gobernante, la familia del gobernante, nada más. El pueblo podía observar la obra desde afuera. ¿Sí? Se trata no solo de un lugar de culto, sino también de un centro de poder económico, administrativo y político. Realmente aquí también se realizaban las juntas de gobierno, tenían espacios donde estaban, por ejemplo, contadores, ¿no? Que eran los escribas, estaban también los ayudantes, la mano derecha del faraón, etc. Entonces, si preguntaran en el examen, dos funciones: el culto, ¿sí? Y el tema pueden poner en su paréntesis, ¿no? El tema de cómo gobernar. Esto incluía al poder económico, lo administrativo y político. En cuanto a las características, bueno, es monumental por el tamaño, el formato grande, ¿no? De plasmar fuerza, plasmar la grandiosidad de la cultura. La forma arquitrada contiene varias partes, ya les voy a explicar luego: columnas, capitel, el dintel. La disminución, columna con varias tipologías, esto lo vamos a ver acá. ¿Sí? ¿Qué más? La disminución de altura de las estancias a medida que nos acercamos al santuario. ¿Sí? Estoy ocupada. Disminución de altura sobre, chicos, muy extraño, de la estancia a medida que nos acercamos al santuario. Es decir, la obra ha sido creada para que sea vista de lejos, ¿sí? Es una obra monumental para que sea adorada por el pueblo desde lejos. Pero nos vamos acercando a la obra y nos vamos dando cuenta de que la obra en sí carece de mucho detallismo. ¿Sí? Es una obra en un formato grande, en esculturas, en obeliscos, en estelas que se pronuncian en la parte de la entrada, pero si nos acercamos carece de detalle, ¿ya? Es decir, ha sido creada, en pocas palabras, para que sea observado por el pueblo de lejos, para la adoración. En el caso de cuando se ingresa, en el caso de los gobernantes, es simplemente, netamente para el culto y para el tema del económico y lo administrativo, ¿ya? ¿Qué más?
Entre los templos más importantes no está el de Karnak y Lux, que es el que vemos acá. Luego al templo de Hatshepsut, ¿sí? Y luego el de Ramsés y Nefertari. Ya, esto lo vamos a ver un poquito más con más detalle porque no he colgado fotos. Lo tengo acá en este archivo. A ver, voy a dejar de colgar esto un rato para que vean el tamaño de estas obras. Por ejemplo, aquí, pueden ver el PPT, ¿no, chicas? ¿Lo ven, no? Sí, se ve. Ya, miren, por ejemplo, acá vemos las obras mucho más claras, ¿no? Por ejemplo, este es el templo de Karnak y Luxor. Ya, es un templo con este acabado, es un templo en piedra, pero también que tiene trabajos en adobe, trabajos en arcilla, ¿sí? Entonces, las imágenes que se muestran son en formato colosal, no le falta detalle si nos acercamos a la obra en sí, es casi esquemática. Ya, y la narración que vemos, por ejemplo, en las estelas, en las fachadas también es muy simple, ¿ya? Este es la alameda que encontramos dentro. Está rodeada de esfinges, pequeñas esfinges, y también todo trabajado en piedra. Piedra y adobe, ¿no? Para los detalles. Este es otro templo. ¿Dónde tengo más imágenes? Pues son los colosos. Bueno, tengo en otro archivo más imágenes. Bueno, y detrás de esta alameda vamos a encontrar un pasaje lleno de columnas, ¿sí? Como es el que se observa acá también, lleno de columnas, también colosales, en formato grande, que más que columnas parecen pilares. ¿Cuál es la diferencia entre una columna y pilar? Es que las columnas son las que soportan el menor peso. Hay más columnas que pilares. Los pilares son las que soportan el mayor peso. Y por lo general los pilares tienen la forma circular. Hay cuadrangulares también, pero las antiguas son de forma circular y son más grandes, pues, ¿no? Pueden llegar a medir 4, 5, 6 veces una columna. En este caso, por el formato, al parecer son columnas, pero si no hay más pequeñas que estas, quiere decir que son pilares. ¿Ya? En este caso son pilares, ¿sí? Hay columnas que están pegadas a la pared. Cuando están pegadas a la pared se les llaman pilastras, ¿ya? Ahora sí, volvemos a preguntas. Cuando está pegada, ¿cómo se llama? Pilastra. Gracias. Pilastra. Ya. Volvemos entonces. Esta es más o menos la estructura de un templo, ¿sí? Aquí tenemos el ingreso, ¿sí? Hay un recibidor, ¿no? Que puede estar rodeado de pequeñas esfinges o estelas u obeliscos. ¿Cuál es la diferencia entre una estela y un obelisco? La estela tiene esta forma puntiaguda. Un obelisco es casi igual pero redondeado, ¿sí? Por ejemplo, acá en Mesopotamia. Miren, a ver, miren. Esta es una estela. Termina en puntas. En una columna, pero en punta. Y se narra toda la historia, ¿no? Y un obelisco tiene esta forma. También tiene el tamaño, bueno, es relativo, ¿no? Depende de dónde va ubicado. Si obviamente va delante de una arquitectura, tiene que ser grande. En este caso es pequeño. Pero tiene este acabado redondeado. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos entonces la fachada, trabajadas con incisiones o con relieves. Tenemos estos espacios llamados pilonos, ¿sí? Que son como columnas
En realidad funcionan como columnas, pero es como que un bloque, solo un bloque de muro. O sea, no hay columnas literalmente, pero si se dan cuenta, este bloque es grueso, es grande, es pesado, funcionan a la vez como columnas, ¿ya? Pilotos. Luego la sala interna, vamos a encontrar los perístilos. Los perístilos son estos espacios donde vamos a encontrar como corredores de columnas. ¿Han ido alguna vez a estos conventos, a estas casonas aquí, tipo coloniales, donde vamos a encontrar corredores con columnas llamados claustros? ¿Sí? ¿Han visto? Los claustros. Ya, un claustro ¿Hay un ahora. centro histórico? Claro, centro histórico, en esas casonas coloniales y republicanas. Ya. Estos claustros tienen el mismo formato que un peristilo, ¿sí? Solo que el nombre va a cambiar. En realidad la evolución de la cultura llega a ser incluso tan ¿cómo les podría decir? Llega a mantener tanto este sincretismo que muchas de las obras consideradas paganas, como por ejemplo en Egipto, en Grecia, incluso en Roma, porque eran obras que cuando después de llegar en la edad medieval con todo esto de la religión y Cristo y la historia de Cristo y las iglesias, etc., consideraban las obras arquitectónicas antiguas como paganas, ¿no? Porque se creían en varios dioses. Entonces todas las obras eran como que quedaron relegadas y odiadas, pues, ¿no? Pero en sí, la misma Iglesia Católica copia la forma de estas obras que fueron relegadas para ellos y lo llegan a hacer casi idéntica a las obras actuales. Por ejemplo, les digo, la forma de este templo pagano egipcio mantiene casi la misma forma de un templo católico. Sí, la forma del patio central, el peristilo, todo este corredor lleno de columnas que en la actualidad se llama claustro. ¿Sí? Luego pasamos a la segunda sala, también rodeada de columnas, ¿no? Que es para la oración también, ¿verdad? Y bueno, otros espacios donde vamos a encontrar el santuario y otros, porque eso es un templo cortito, ¿no? El espacio administrativo, los contadores, como les decía hace un momento. ¿Ya? Luego les voy a explicar este concepto de sincretismo, que se ve más que todo en la columna, ¿no? Bueno, en el caso del tipo de las columnas, vamos a encontrar la distinción en el capitel. A ver, les explico. Entonces, la parte de una columna, ¿no? Base, escuchen, ¿no? Fuste es el cuerpo, hasta acá. Y esta decoración que está en la parte superior se llama capitel. Tres partes de la columna: base, fuste, hasta acá, y capitel. La distinción está más que todo en la forma del capitel. Sí, la forma del capitel. Por ejemplo, esta es una columna palmiforme, porque tiene la forma de una palma. Esta lotiforme, porque tiene la flor de loto. ¿Sí? Esta papiriforme, abierto, porque tiene la forma de un papiro abierto. ¿Ya? Esta sería una papiriforme también, pero cerrado, ¿no? Tiene más que todo el formato floral. Se usa mucho el tema de las hojas, de las flores, en el caso de Egipto. ¿Ya? Esta es del Imperio Nuevo, es un poquito más compuesta. Aquí vemos, esta es del periodo greco-romano. Esta es cuando ya llega a haber una comunicación entre Egipto con Grecia. Entonces, cuando las culturas se van conociendo, recuerden, hay como que un aprendizaje de la otra cultura. Sí, en un caso conviven, pues, ¿no?
llegan a desarrollarse paralelamente, pero en diferentes zonas, pero cuando hay esta comunicación, igual uno aprende del otro, ¿no? Entonces, este es atórico. Ya tiene el rostro, por ejemplo, de un faraón, pero es una mezcla muy parecida a la que trabaja Grecia después. ¿Sí? Este es protodórico. Dórico porque el dórico viene de Grecia. En el caso de Grecia hay tres tipos, lo más importante. Es el dórico, el jónico y el corintio. Es a gran nivel, pero el dórico es el más antiguo en Grecia. Entonces aquí, por la convivencia, trata de copiar un poco a la columna dórica de Grecia, ¿ya? Y la papiriforme cerrado, que es esto, pues, ¿no? Es la misma, solo que esta está vista en planta. ¿Ya? Esta es la misma de acá, solo que está vista en planta. O sea, aquí lo ven como un círculo. O sea, esto es un círculo. ¿Sí viste? ¿Sí? Igual acá. Protodórico, igual. Como la mitad de un círculo. Bueno, estos son los tipos de columnas en Egipto, que son muy sencillas en realidad. Formas de flores, hojas. Y en Grecia son más compuestas. Lo vamos a ver luego. Y acabamos con el templo de Luxor. Vamos a bajar un poco acá. De Karnak y Luxor. Karnak y Luxor son dos templos que están unidos. Uno empieza por la derecha, por así decirlo, porque son como que... A ver, no ven mis gestos, pero es como que un... A ver, les explico. Es como que es un templo compuesto por dos templos, ¿ya? Y en planta se vería como que a ver, como una salchicha, por así decirlo, el lago, no se ve, ¿ya? Entonces tienen dos entradas, ¿no? Por Karnak y por Luxor. Igual esta unión de estos dos templos se da por medio de esta alameda es la que les mostré hace un rato. Esfinges. Llegan al templo y vuelven las estelas, ¿no? La fachada, la doble fachada, las columnas que van por dentro, acá. ¿Sí? Y rodeado pues de árboles. ¿Ya? Acá tenemos otro templo de Amón en Karnak. Igual, se acostumbraba siempre a colocar las esfinges. Miren el formato, miren, si es una esfinge pequeña y miren a la persona que está acá. Y eso que es pequeña, es una de las más pequeñas para ellos. Imagínense el formato de las demás esfinges. ¿Ya? Esto es una vista interior de la sala hipóstila del templo de Amón en Karnak. Igual, miren el tamaño de las columnas, que más que columnas son pilares. ¿Sí? Decimos que es pilares porque no van a haber más pequeñas, todos son pilares, son las que resisten el peso de la obra. Vamos a ver, por ejemplo, incisiones acá, miren, hay una narración de todo, ¿no? Cómo se da la lectura de abajo hacia arriba, ¿ya? De abajo hacia arriba siempre. Mira, acá ya pueden escribir, ¿no? Esto es basa, este es el fuste y esto es el capitel. ¿Ya? ¿Qué más? Mis pedos de la reina de Hatshepsut en Deiraba. Esto es igual, es un templo, sí, pero en este caso el templo es mucho más, no solo cumple la función de los ceremoniales, sino diferentes funciones. La función administrativa y para el caso de las damas, los templos dedicados a las mujeres estaban destinados para cumplir funciones un poquito más mundanas, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, como baños termales, lugares de descanso, lugares de relajo, lugares de belleza, ¿ya? Pero sí está dentro del término de templo. Y mantiene la misma forma, ¿no? En este caso una rampa, ¿no? En la que vemos un templo cuadriculado de 2 pisos rodeado de columnas, ¿sí? ¿Qué más? Y que está adosado a la misma geografía.
es el templo de Ramsés II en Abu Simbel. Es un templo muy curioso porque ha sido tallado en la misma roca, en el mismo espacio, a diferencia del resto de templos, ¿no? Es un templo que respeta el espacio geográfico, que se adosa, ¿no? Que se conecta, ¿ya? Y el templo de Nefertari también, igual, mantiene la misma idea, ¿no? De conectar a las esculturas y el templo dentro. O sea, aquí lo que más resalta no es tanto el tema de las esculturas, sino es más el hecho de cómo es que el artista se adapta, se subordina a la geografía. O sea, aquí más importante es la geografía que la obra en sí. Bien, nos quedamos aquí. Cambio 28. Sí, pintura y relieve se lo dejamos para después. El examen va a ser solo hasta esta parte del sujeto. ¿Alguna duda? Sí, profesora, disculpe, el templo de Nefertari vendría a ser Nefertiti. No. No, son diferentes personas. Okay. No es Nefertiti. ¿Otra duda? ¿O alguna consulta realizada? Sí, disculpe, las esfinges exactamente qué representaban. Las esfinges representaban protección, representaban el cuidado, la idea de proteger el cuerpo, en el caso de la esfinge mayor, proteger el cuerpo del muerto, el faraón, en su viaje más allá. Ahora, en el templo de Karnak, es protección también, pero aparte de protección es recibimiento. Está representado el animal, porque vamos a encontrar algunas veces al león con un cuerpo de persona, como también al león mítico, ¿no? Al león alado, al león con cuerpo de león, ¿no? Y siempre con este mismo formato de protección, de que está seguro en ese espacio, ¿no? ¿Qué más? Gracias. La vigilancia. Sí. Sobre, disculpe, una cosa no me quedó claro, el tema de los pilares y las columnas, porque según el peso que soportan, Ya. Sandra, ¿no? Sandra. Sí, Cristian. Primer ciclo. Sí, primer ciclo, profesora. Ya. Una mañana. Ya. El tema es fácil. Columnas, pilares y pilastras. Las columnas, lo que vemos por ejemplo en nuestra casa, son esos soportes que van a estar en casi toda la obra, ¿ya? Pero si encontramos en un espacio, no necesariamente un templo, ¿no? O sea, una casa o cualquier obra, una columna gruesa, que es la que va a recibir la mayor fuerza del techo, del dintel, vendría a ser un pilar, ¿sí? En este caso de la obra de Karnak, del templo de Karnak, vemos que estas columnas, ¿sí? Estas columnas no tienen un modelo menor, o sea, este es el formato que hay, no hay más pequeño, ¿sí? Entonces deberían ser llamadas columnas, pero están en ese formato mayor, o sea, son gigantescas, porque tienen que soportar un espacio mayor también. En este caso serían pilares. ¿Sí? La columna grande, gruesa, pesada, que soporta la obra es un pilar. Ahora vamos a encontrar también pilares que no soportan nada, están simplemente de adorno, están recibiendo, ¿sí? Es también pilar. O sea, en sí, el sentido, la función de una columna de un pilar es soportar, pero también vemos que algunas veces no soportan nada, pero tienen la forma y se sigue llamando pilar o columna.
¿Ya? Entonces, en este último punto que les acabo de decir, ustedes dirán, pero ¿por qué? Si no soportan nada, ¿para qué están? Simplemente de adorno. Es como ven una esfinge. Igual, acá están recibiendo. ¿Sí? Pero hay excepciones, ¿no? Hay excepciones en las que no soportan nada, pero generalmente deberían cumplir su función, ¿no? De existencia, o sea, soportar. ¿Ya? Otra pregunta. Chicos, ¿tienen alguna duda? Disculpe, profesora, en la clase la va a colgar también como de costumbre en la plataforma, ¿verdad? Para poder volver a chequearla. Sí, la voy a colgar. Ahora que me lo pase a Freddy, lo cuelgo. Gracias. Ah, bueno, Freddy. Chicos, entonces nos despedimos, vayan a almorzar. La próxima semana ya nos olviden del examen, todo lo que hemos trabajado hasta el día de hoy. Chicos, nos vemos entonces. Ok, profesora García, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Gracias, Freddy, nos vemos. Chao. Chao. Que Dios la bendiga. Igualmente, Freddy, gracias.